Cierra la cabina, cierra la puerta. Las constantes precipitaciones que vienen afectando a miles de compatriotas no guardan relación con un periodo estacional regular, al igual que las intensas lluvias en Bolivia, las miles de hectáreas agrícolas inundadas en Argentina y los incontrolables incendios forestales en Chile responden a un fenómeno del que mucho se ha hablado y algunos se niegan a creer: el cambio climático. En los próximos minutos, usted conocerá las graves consecuencias del calentamiento global y cómo debemos prepararnos para lo que se viene. Antes venía poco, pero ahora sí es terrible, ya es demasiado lo que ha venido, y seguido. Ya, verdad, da miedo vivir por acá porque ya los huaycos nos hace dar miedo ya. De pronto comenzó a llover, yo dije no será muy fuerte. Y el hueco de rayos del sol ya se metía por acá toda la pista. Como ha quedado registrado en una serie de impactantes imágenes, la zona este de Lima viene siendo golpeada por huaicos y desbordes. La activación de más de 30 quebradas terminaron por afectar a cientos de pobladores de Huarochirí, Chosica y Chaclacayo. Esta semana, vecinos de San Juan del Lurigancho, el distrito más habitado del país, vivieron momentos sumamente difíciles debido al desborde del río Guaycoloro. No tenemos nada, así como usted ve, todo mi colchón, todo hemos perdido. Todo el lodo, si entré a mi casa no me quedó sin zapatos, sin sandalia, nada, porque todo mi casa, todo lodo, he amanecido limpiando, toda la noche hemos amanecido, después hemos salido acá a la intemperie. Todito agua se llenó adentro, hasta mi documento, el papel de matrimonio se ha perdido. Porque si ahorita, sí, en estas condiciones como está el huaico, el cauce, baja otro huaico más, nos entierra todo, nos sepulta. Eran las 6 de la tarde del 31 de enero cuando nuevamente la naturaleza nos demuestra lo frágiles que somos. Me encuentro sobre el puente Guaycoloro, en la vía Ramiro Prialé. Esta inmensa infraestructura de más de 500 toneladas fue removida de su área natural por el intenso caudal que registraba a esa hora el río Guaycoloro. Precisamente aquí se puede apreciar toda la distancia que fue separada de su área natural. Son cerca de 10 metros, lo que fue arrasado por la intensa corriente, y de haber registrado un mayor caudal a esa hora, este puente podría haber terminado en las aguas del río Rímac. Precisamente debido al desborde del río Guaycoloro, el mismo día por la noche ocurrió algo jamás antes visto. Gran cantidad de lodo se apoderó de varias calles del distrito del Rímac. A solo 2 cuadras de Palacio de Gobierno se podía presenciar el esfuerzo de cientos de personas para proteger sus viviendas y objetos de valor. Marty Bonsons, meteorólogo del CENAMI, explica que las intensas lluvias responden a una temperatura inusual en nuestro mar. La ministra del Ambiente, Elsa Galarza, confirmó las causas. Justamente en la zona pegada a nuestro litoral, especialmente en la zona sur y centro, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, ahí se ha producido un calentamiento muy fuerte, muy rápido, muy repentino, que es el que ha favorecido también estas lluvias. ¿Corresponden a una situación estacional prevista o está fuera de lo previsto? Si bien es época de lluvias en la Sierra Central, en la selva, ¿no es cierto?, estos picos, esas intensidades, ¿no es cierto?, son totalmente anómalas.
Eso normalmente en un proceso de cambio climático justamente cobra fuerza. El cambio climático está alterando los patrones de lluvia. En zonas donde habitualmente no llueve, puede llover más. En zonas donde teníamos unas temperaturas, digamos, suaves, pueden tener temperaturas mucho más elevadas. Jueves 26 de enero por la tarde, una lluvia torrencial inesperada generó después de 60 años un huaico en la variante de Uchumayo, en Arequipa. Alarmados por la corriente de lodo y rocas que los arrastraba, los pasajeros de este auto gritaban auxilio. Increíblemente, el impacto con este pesado vehículo de carga evitó que caigan a un abismo y les terminó salvando la vida. Minutos después, en otro sector de la misma vía, dos ocupantes de esta camioneta ploma y uno de los pasajeros de este vehículo rojo no tuvieron la misma suerte, fueron encontrados sin vida. Ese mismo día, en la provincia de Angaraes, en Huancavelica, las lluvias ocasionaron un caudal jamás antes visto en el río Sicra. La caída del hotel turístico La Hacienda, grabada por un poblador con su smartphone, ha dado la vuelta al mundo. Por suerte no había personas al interior. Sin embargo, esa tarde, una persona resultó muerta y 50 viviendas de la zona quedaron afectadas. Aunque parezca insólito, el secretario general del INDECI, Luis Alfonso Suazo, nos confirmó que hace varios años las autoridades de las zonas mencionadas alertaron a los involucrados sobre la vulnerabilidad de sus inmuebles. También cuenta que una serie de medidas de prevención se han dado en otras áreas en peligro en el país. Lamentablemente, varias de las recomendaciones se ignoraron y hoy miles de personas son golpeadas por la naturaleza. Las autoridades locales tienen un plan de contingencia en el cual tienen rutas de evacuación y tienen que, esta ruta de evacuación, llegar a un punto de refugio para estos pobladores que están, digamos, siendo susceptibles a que puedan ser afectados por una quebrada. Todos estos planes lo tienen desarrollados los gobiernos locales y regionales. Nosotros coordinamos para que ilustren a la población que en estos momentos de emergencia tengan que acudir a puntos de refugio seguros si es que se activa una quebrada o no. Centrarse en las comunidades mismas, tratar de tener almacenes adelantados en algunas zonas, considerando que su aislamiento casi total o total, y también tener sistemas de comunicación y de alerta temprana, pero con los sistemas de comunicación podríamos concentrarnos en aquellas zonas que están más afectadas. Pese a que el número de afectados incrementa cada hora en Lambayeque, Cajamarca, Piura, Tumbes, Lima y otras zonas del país, el secretario general del INDECI, Luis Alfonso Suazo, nos dio algunas cifras recogidas en la zona sur y en Lima provincias. Efectivamente, en las zonas más afectadas tenemos en primer lugar el departamento de Ica con casi 14.000 personas afectadas. Después tenemos el departamento de Arequipa con 9.300 personas afectadas. En el Cusco 896 personas afectadas. Y todo lo que es Lima provincias aproximadamente tenemos 2.000 personas afectadas. Intensas podemos esperar todavía en lugares donde todavía no ha llovido que se den lluvias muy intensas, especialmente en la zona norte estos próximos días. Y en un futuro probablemente también tendremos grandes cambios en cuanto a precipitación. El cambio climático tiene necesariamente una relación con lo que está ocurriendo. En este momento estamos por encima del 1.7 grados de incremento de la temperatura global. Pero el tema del calentamiento global y los efectos del cambio climático en el Perú no solo guardan relación con las intensas lluvias. El año pasado, a fin de año, también hemos asistido a un evento totalmente fuera de lo usual, que ha sido los incendios forestales, ¿no es cierto? Esos incendios, si bien tienen un componente de acción humana, tienen también un componente de sequía. Por si no lo recuerda, el 16 de diciembre, el gobierno declaró en emergencia 17 regiones del país a causa de sequías. Días después, las lluvias fueron tan extremas que parte de esas zonas fueron inundadas e incluso enterradas por los huaicos. Y ahí hay dos elementos que tienen que tomarse en cuenta. Uno es el calentamiento global y las alteraciones del clima a nivel global en general, pero el otro, que es muy importante, es el nivel de imprevisibilidad de los fenómenos climáticos extremos. Y eso lo estamos viendo. Vamos a tener una gran variedad entre las condiciones de un año, las condiciones del año siguiente. Al año siguiente podemos tener nuevamente condiciones secas o muy lluviosas,
Por lo tanto, la labor tanto de los meteorólogos como de las entidades de gestión de riesgo va a ser cada vez más difícil y más necesaria para poder prevenir desastres. Lo cierto es que hace varios años especialistas vienen advirtiendo lo que podría ocurrir. Simultáneamente la naturaleza nos ha emitido señales, pero por distintas razones no han sido atendidas con la importancia que se debe. Desde 1970 a 2016 teníamos 2.200 kilómetros cuadrados de superficie glaciar. El día de hoy hemos perdido aproximadamente el 50% y solamente en estos primeros 6 meses del año vamos a perder aproximadamente el área del distrito de La Victoria. Para que tengas una idea, 8.4 kilómetros cuadrados de área glacial van a desaparecer. El deshielo de nuestros glaciares, a causa de las altas temperaturas, terminará golpeando la agricultura, pues se ha comprobado que a largo plazo el agua que discurra no podrá ser recuperada. Cultivos como el mango, por ejemplo en Piura, con solamente un incremento de 0.9 grados centígrados, afecta la producción casi en 70%, la productividad. Imagínate tú el impacto, ¿no? Hay que considerar que muchas de las inversiones para irrigación en el país que se han hecho estos últimos años dependen de esos glaciales. Entonces, en la medida en la cual van desapareciendo esos glaciales, vamos a tener poca sostenibilidad de los grandes proyectos de irrigación en el centro y norte del Perú, ¿no? El tema del cambio climático afecta claramente la productividad, la producción, la economía del país. Es decir, no es que tengamos una opción, ¿no? Es que hay que adaptarse al cambio climático. Adaptarse al cambio climático en el tema agrícola es posible optando por cultivos que soportan climas más volátiles. Pero por el bien de millones de personas, algunas amenazadas por el cáncer de piel, es indispensable adoptar medidas de inmediato para reducir la contaminación que generan los gases de efecto invernadero. El desgaste que hemos generado en la capa de ozono nos ha hecho vulnerables a los rayos ultravioletas. Aquí en el centro de Lima, en un día cualquiera de febrero, el nivel de radiación puede llegar a 15, cifra alarmante, y es que después de los 11 puntos es considerado extremo. Sumado a ello, la temperatura este verano en la capital llegará a la cifra histórica de 33 grados Celsius y afrontaremos una sensación térmica de hasta 37 grados. El uso de bloqueador solar, lentes oscuros, gorro y sombrero es indispensable para estar protegido. Mayor preocupación ha generado una reciente alerta lanzada por el CENAMI que indica que en zonas de Pasco y Junín la radiación solar este verano llegará a 19 puntos, apenas un punto menos que el máximo nivel. El hecho de que un estudio realizado por el Tyndall Center de Inglaterra ubique al Perú como el tercer país más vulnerable al cambio climático en el mundo, después de Bangladesh y Honduras, debe llamar a la reflexión, no solo a nuestras autoridades, sino a toda la población. Los autos generan dióxido de carbono y eso es un gas efecto invernadero. Entonces, la idea de promover las bicicletas, la idea de promover el que más personas vayan en un auto y no usar un auto una persona, son acciones tendientes justamente a evitar que este incremento de la temperatura prospere. En diciembre del 2015, en un hecho sin precedentes, 195 países, incluido el Perú y los más industrializados del mundo como China, Estados Unidos y la India, firmaron el Acuerdo de París con el que se comprometieron a reducir en 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Es un acuerdo histórico. Estoy mirando alrededor de la sala. Veo que la reacción es positiva. No escucho ninguna objeción. Se acepta el Acuerdo de París para el clima. Pese a que el acuerdo fue ratificado por la ONU el 2016 y en la COP22 realizada en diciembre en Marruecos, en un artículo periodístico el ambientalista Roger Runrill informa que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas no ha visto cambios notorios en los países industrializados.
Al conocerse las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de superar a China en crecimiento y producción, vía el Plan Energético América Primero, advierten que de mantener los mismos estándares en el consumo de petróleo, gas y carbón, la temperatura global al 2030 subirá en 2 grados, hecho que pondría a la Tierra al borde del apocalipsis. Para el especialista en cambio climático Pedro Ferradas, no todo es negativo. Destaca que sí ha habido notorios avances en energías limpias como la solar y la eólica en Suecia, Dinamarca, Suiza y otros países de Europa y Asia. Considera que en el Perú hay proyectos interesantes. Si bien es cierto, algunos ya están encaminados, la mayoría aún no se han materializado. Somos pequeños en el aporte global, pero para la economía peruana estamos de todas maneras aportando demasiados gases de efecto invernadero, que es lo negativo, ¿no? Entonces eso se está tratando de reducir y en el caso nuestro lo clave es el tema de los bosques y la Amazonía. Es ahí donde se tienen que concentrar los mayores esfuerzos. La titular del ambiente, Elsa Galarza, coincide en que el gobierno tiene el enorme reto de acabar con la deforestación de nuestros bosques, como ocurre en Madre de Dios, a consecuencia de la tala indiscriminada y la minería ilegal. Nosotros hemos logrado liberar 500 hectáreas de las 700 hectáreas de la Reserva Nacional de Tambopata que habían sido invadidas por minería ilegal. Todavía nos falta 200 hectáreas por liberar, pero es importante que esta liberalización sea permanente. Frente a las aspiraciones del gobierno por industrializar el Perú y fomentar las nuevas inversiones mineras, la titular del ambiente, Elsa Galarza, asegura que sí es posible el desarrollo económico vía inversiones limpias y ecosostenibles en el tiempo. En el Perú actualmente tenemos una meta de llegar a 5% de generación de energía, producto de energías renovables, ¿no? Todavía estamos en 3%, es decir, todavía tenemos que afinar estrategias para que se promuevan el uso, por ejemplo, de energía solar y de energía eólica. Está claro que la eliminación de consumo de energías fósiles, es decir, a base de petróleo, gas o carbón, aún tomará varios años en el Perú. Mientras se dan los esfuerzos y sobre todo se eduque en este tema a las futuras generaciones, solo queda adaptarse a lo que se viene y estar preparados ante los embates de la naturaleza. Entonces creo que a través de Infórmate para Prevenir, que está en el link de la página web del Ministerio del Ambiente, pueden entrar ahí y encontrar inclusive reportes de pronósticos de 2 horas, ¿no? En las zonas donde va a haber lluvias, por ejemplo, más intensas, ¿no? O información sobre las quebradas, ¿no es cierto?, que están en peligro. En lo inmediato, el tener sistemas de alerta temprana que funcionen y que nos permitan proteger las vidas y proteger de alguna manera los recursos materiales también. Yo sé que el ciudadano no está acostumbrado, como en otros países, a mirar diariamente el estado del clima. Bueno, cada vez tenemos que estar acostumbrados más a justamente tener ese tipo de información que nos va a ayudar. Así como en el Perú, el INDECI conoce las zonas vulnerables a los desbordes y huaicos, áreas de refugio e incluso sabe que 618.000 personas en el país podrían resultar afectadas si las precipitaciones persisten. Los países desarrollados conocen qué se debe hacer frente al cambio climático.